¿Alguna vez has pensado que tu propia caña de pescar podría estar engañándote? ¿Que esa puntera que miras con tanta devoción, esperando la mínima vibración, es en realidad una distracción? Una distracción que te hace perder las picadas más importantes. Suena a locura, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de por qué mirar fijamente la punta de la caña es uno de los mayores errores que puedes cometer, y uno de los más comunes. Quédate conmigo, porque te voy a enseñar a leer el agua y tu equipo como un libro abierto, para que detectes picadas que el 90% de los pescadores ni siquiera son capaces de notar. Te aseguro que lo que voy a contarte puede ser la razón principal por la que muchas de tus jornadas de pesca terminan en porra. Así que antes de empezar, quiero que me dejes en los comentarios ahora mismo. ¿Eres de los que no le quita el ojo de encima a la puntera? ¿O ya has descubierto este secreto? Seamos sinceros, a todos nos han enseñado así. Desde pequeños, la imagen del pescador es la de un hombre paciente, con la mirada fija en la punta de su caña. Nuestros padres, nuestros abuelos, todos nos decían lo mismo. No le quites ojo a la puntera, que en cualquier momento te arranca. Y esa idea se nos ha quedado grabada a fuego. Se ha convertido en un ritual, en un dogma de fe. Creemos que si miramos fijamente, estamos en control, que no se nos va a escapar nada. Pero esto, amigos, es una ilusión. Es lo que yo llamo la visión de túnel del pescador. Nos enfocamos tanto en ese pequeño punto de color al final de la vara, que nuestro cerebro, literalmente, empieza a ignorar todo lo que ocurre a su alrededor. Y es precisamente ahí, en ese alrededor, donde se producen la mayoría de las señales de picada reales y sutiles. Durante años hemos estado haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente. Hoy vamos a romper con esa costumbre. Empecemos por el concepto clave, la trampa de la concentración. Cuando te enfocas obsesivamente en la puntera, caes en una especie de hipnosis. Estás esperando una señal muy concreta, una sacudida, una vibración, una curvatura brusca. Piensa en una mañana tranquila, el agua como un espejo. Llevas 2 horas sin tocar escama. Tu cerebro busca desesperadamente esa señal, y cualquier otra cosa le parece ruido. El viento que mueve la puntera ligeramente, una hoja que roza el hilo. Todo te distrae y te pone más tenso. Esta tensión mental es agotadora y, paradójicamente, te hace menos receptivo. Estás tan concentrado en ver la picada del libro, esa que sale en los vídeos, que te vuelves ciego a las picadas reales, que a menudo son mucho más discretas y extrañas. Tu atención, en lugar de ser una herramienta, se ha convertido en una jaula. El primer paso es entender que no estás esperando una señal, sino un conjunto de posibles señales. Ahora hablemos de la primera y más importante señal que estás ignorando, el propio sedal. La línea de pesca es tu transmisor de información más directo y fiable, mucho más que la puntera. Fíjate en el punto exacto donde tu hilo entra en el agua. Ese punto es un chivato increíble. Una picada no siempre es un tirón hacia adelante. Imagina un pez desconfiado, como una carpa grande o un sargo. Coge el cebo con delicadeza y, en lugar de huir, se mueve lentamente hacia tu posición, hacia la orilla. ¿Qué le ocurrirá a la puntera? Absolutamente nada. Incluso puede que se enderece un poco, un movimiento tan sutil que lo confundirás con un golpe de viento. Pero, ¿qué le pasará a tu línea? De repente, perderá tensión. Verás que el hilo que antes estaba recto, ahora forma una suave comba. Eso, amigo mío, es una picada en toda regla, y si solo miras la puntera, te la acabas de perder.
Vamos a profundizar en esto con un ejemplo práctico que seguro que has vivido. Estás pescando a fondo, con un plomo pesado. Lanzas, tensas la línea hasta que la puntera se curva ligeramente y te sientas a esperar. Pasa media hora. De repente, notas que la puntera que estaba curvada ahora está completamente recta. Tu primer pensamiento es: vaya, el plomo se ha movido con la corriente. Así que te levantas, recoges un poco de línea para volver a tensar y... ¡sorpresa! Al otro lado hay un pez que lleva probablemente 10 minutos con tu cebo en la boca. ¿Qué ha pasado? El pez cogió el cebo y nadó hacia ti, destensando por completo la línea. La puntera no te avisó de nada. Al contrario, te dio una señal falsa de inactividad. La verdadera señal estuvo todo el tiempo en la pérdida de tensión del hilo. Por eso, acostumbrarse a mirar tanto la puntera como el sedal es fundamental. Otra señal que el sedal te regala es el desplazamiento lateral. Esta es una de las picadas más comunes y a la vez una de las más ignoradas por los que solo miran la punta. Imagina tu línea entrando en el agua en un punto concreto. Memoriza ese punto. Ahora olvídate de la puntera por un momento y solo mira el hilo. Un pez coge tu cebo y en lugar de correr hacia el fondo o hacia ti, empieza a nadar paralelo a la orilla. La puntera apenas registrará un ligero aumento de tensión, una curva casi imperceptible. Pero si miras el sedal, verás claramente cómo empieza a cortar el agua, desplazándose lentamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Es un movimiento suave, constante, como si una mano invisible estuviera arrastrando tu hilo por debajo del agua. Esa es una picada de libro. Si ves eso, no lo dudes, clava. Es una captura casi segura. Pensemos en una situación típica de pesca de depredadores, como el lucio o la lucioperca, con cebo muerto. Colocas el cebo en el fondo y esperas. Estos peces no siempre atacan con una violencia explosiva. Muchas veces lo recogen con cuidado, lo sujetan en su boca y se desplazan lentamente para buscar un lugar seguro donde tragarlo. Durante ese desplazamiento, la puntera puede que solo tiemble 1 o 2 veces de forma muy leve. Pero si observas tu flotador, si pescas con él, o la línea si pescas a fondo, verás un movimiento lento pero imparable. La línea se tensa y se mueve de lado. El que solo mira la puntera pensará que es un pez pequeño molestando el cebo. El que mira la línea sabe que un depredador acaba de coger la merienda y se está marchando con ella. La clave está en ampliar el foco y no buscar solo la violencia, sino también la sutileza. Hablemos ahora del sonido. Sí, del sonido. Tus oídos son una herramienta de detección de picadas tan potente o más que tu vista. Estoy hablando, por supuesto, del freno de tu carrete. Muchos pescadores, especialmente los novatos, aprietan el freno a tope pensando que así clavarán mejor el pez. Craso error. Un freno ligeramente abierto, lo justo para que ofrezca resistencia pero permita al pez sacar hilo, es tu mejor alarma. Imagínate la escena. Estás preparando otro bajo, te estás sirviendo un café, estás charlando con tu compañero. No estás mirando la caña. De repente, escuchas un sss. Un solo segundo de ese sonido inconfundible del carrete soltando hilo. Esa es la señal. Es una señal que no puedes ignorar, que te llega estés haciendo lo que estés haciendo. Un pez ha cogido el cebo con confianza y ha iniciado la carrera. Confiar en tu oído te libera de la esclavitud de mirar la puntera. El uso de alarmas electrónicas o avisadores en modalidades como el carfishing se basa precisamente en este principio. El pescador no está mirando la puntera. De hecho,
puede estar a varios metros de sus cañas. Confía en un sistema que le avisa con luz y sonido cuando la línea se mueve, ya sea porque el pez tira o porque afloja. Pero no necesitas gastarte dinero en alarmas para aplicar esta filosofía. Un simple cascabel en la puntera, la clásica campanita, cumple una función similar, o como decía antes, un freno bien regulado. El concepto es el mismo. Libera tu vista y delega la función de vigilante en otro sentido, en este caso, el oído. Esto te permite escanear el entorno, buscar actividad en el agua, estar más relajado y, en definitiva, ser un pescador más efectivo y menos obsesionado. Ahora vamos a salirnos del equipo de pesca y a mirar el entorno. La superficie del agua es un libro abierto lleno de pistas. Una de las señales más claras de que hay peces comiendo en tu cebadero son las burbujas. Pero no cualquier burbuja. Tienes que aprender a distinguirlas. Las burbujas de gas del fondo suelen ser grandes y aisladas. Suben y explotan. Las que nos interesan son diferentes. Cuando un pez, como una carpa o un barbo, está ozando en el fondo, removiendo el fango para buscar comida, libera pequeñas burbujas de aire atrapado. Estas burbujas suben en grupos, formando pequeños hervideros o rosarios de burbujas finas. Si ves ese tipo de actividad justo encima de donde has lanzado tu cebo, prepárate. Aunque la puntera esté quieta, sabes que hay peces debajo. La picada es inminente. Y no solo se trata de ver las burbujas, sino de interpretar su movimiento. Imagina que lanzas y cebas una zona. Al cabo de un rato, empiezas a ver esas pequeñas burbujas justo en el centro de tu cebadero. Perfecto, los peces han entrado, pero de repente ves que esa línea de burbujas empieza a moverse lentamente hacia la izquierda, alejándose de tu postura. ¿Qué te está diciendo el agua? Te está diciendo que un pez acaba de coger tu cebo y se está moviendo con él en la boca. Es posible que aún no haya tensado la línea lo suficiente como para mover la puntera, pero las burbujas te lo están chivando. Es como ver el rastro de un submarino. Es una señal avanzada de picada que te permite anticiparte y estar listo para clavar en el momento justo. Si solo miras la puntera, estás ciego a este mapa del tesoro. Otra señal que el agua te da son las propias ondas o las estelas. A veces, un pez grande que se mueve en aguas poco profundas delata su presencia sin necesidad de picar. Puedes ver un ligero abombamiento del agua, una onda en forma de V que se mueve lentamente. O, si estás pescando depredadores, la señal más evidente de todas, el pánico. De repente, ves un grupo de peces pequeños, de alburnos o bogas, saltando fuera del agua a la vez, como si algo los persiguiera por debajo. Eso es una señal inequívoca de que hay un depredador cazando en la zona. Quizás no vaya a picar en tu caña, pero te está dando una información valiosísima sobre dónde están los peces activos. Te permite cambiar de estrategia, lanzar cerca de esa zona de actividad. El que mira la puntera ni se entera de que a 20 metros se está celebrando un festín. Ampliemos aún más el foco. Miremos a los otros habitantes del embalse o del río. Las aves. Las aves acuáticas son excelentes indicadores de pesca. Un cormorán, una garza o un martín pescador no pierden el tiempo en zonas donde no hay peces. Si ves que se concentran repetidamente en una recula concreta o en una zona de juncos, es porque saben que ahí hay comida. Esa es una pista de oro. Pero hay más. Imagina que estás pescando y una garza, que estaba inmóvil en tu orilla, de repente levanta el vuelo asustada sin motivo aparente. Puede ser que un pez grande, al moverse cerca de la orilla, la haya asustado. Son pequeños detalles, sutilezas,
Pero un buen pescador es como un detective que une todas estas pistas para resolver el misterio de la picada. Volvamos a la caña por un momento, pero para desmontar otro mito, la puntera ultrasensible. Muchos pescadores se obsesionan con comprar cañas con punteras de fibra de vidrio, finísimas, capaces de marcar hasta la respiración de un pez. En teoría, suena bien. En la práctica, a menudo es un problema. Una puntera tan sensible no solo marca las picadas, lo marca todo. El viento, la corriente, un alga que roza el hilo, un pequeño pez que mordisquea el cebo sin intención de tragarlo. Esto genera un montón de falsas alarmas o picadas fantasma. El pescador ve la puntera temblar, clava en vacío y se frustra. Después de varias falsas alarmas, empieza a dudar. Y cuando llega la picada buena y sutil de verdad, piensa, ¿será el viento otra vez? Y no clava. Una puntera demasiado sensible puede generar más confusión que claridad. Esto nos lleva a un punto psicológico importante. La sobreabundancia de señales falsas te agota y te vuelve escéptico. Te conviertes en el pastorcito mentiroso de tu propia pesca. Tu equipo te miente tantas veces que dejas de creerle. Por el contrario, cuando aprendes a leer las señales primarias, las que no engañan, la línea que se destensa, el carrete que chilla, las burbujas que se mueven, tu confianza aumenta. Sabes que cuando ves una de esas señales, es real. No hay duda. Esto te permite pescar más relajado, más seguro de ti mismo. Pasas de un estado de ansiedad y duda a un estado de observación y certeza. Y un pescador relajado y seguro siempre pesca más que uno tenso y nervioso. Pensemos en los pescadores de mar desde espigón o playa, en el surf casting. Allí, el mar está en constante movimiento. Las olas, las corrientes, las algas. Si un pescador de surf casting se dedicara a mirar fijamente la puntera y a clavar cada vez que ésta se mueve, se pasaría el día dando palos al agua. Ellos desarrollan una habilidad especial para filtrar el ruido. Aprenden a distinguir el vaivén rítmico de la ola de la sacudida seca y nerviosa de un pez. Pero los mejores van un paso más allá. Observan cómo la ola barre su línea y son capaces de detectar un cambio anómalo en ese barrido, una tensión o una flojedad que no se corresponde con el ritmo del mar. De nuevo, no miran solo la puntera, leen el conjunto, la caña, la línea y el mar. Entonces, ¿cómo empezamos a entrenar esta nueva forma de mirar? Te propongo un ejercicio muy simple para tu próxima jornada de pesca. Una vez que hayas lanzado, obliga a tu mente a no mirar la puntera durante 5 minutos seguidos. En esos 5 minutos, dedícate exclusivamente a observar el resto de señales. Mira dónde entra tu hilo en el agua. Escanea la superficie en busca de burbujas o actividad. Escucha el silencio, atento al más mínimo sonido de tu carrete. Al principio te sentirás raro, como si estuvieras descuidando tu deber. Pero poco a poco empezarás a notar cosas que antes te pasaban desapercibidas. Es un entrenamiento, como ir al gimnasio. Tienes que ejercitar tu músculo de la observación periférica. Otro ejercicio práctico es usar 2 cañas y aplicar una filosofía diferente a cada una. En una, puedes pescar de la forma tradicional, vigilando la puntera como siempre. En la otra, regula el freno para que esté un poco más suelto y colócale un indicador visual en el hilo, entre la primera anilla y el carrete. Puede ser una simple bolita de corcho, un trozo de papel de plata, o los tensores o monos que se usan en carp fishing. Ahora tu objetivo no es mirar la puntera de esta segunda caña, sino el indicador. Si el pez tira, el indicador subirá y golpeará la caña. Si el pez nada hacia ti,
El indicador bajará hasta el suelo. Verás de forma increíblemente gráfica esas picadas que destensan la línea y que la puntera no marca. Es un experimento que te abrirá los ojos. Hay una última señal, la más sutil de todas, que quiero comentar. Tu propia intuición. ¿Nunca te ha pasado estar tranquilo y, de repente, sin saber por qué, tener el presentimiento de que vas a tener una picada? Te pones alerta, coges la caña y, efectivamente, al poco rato pican. Eso no es magia ni telepatía. Es tu subconsciente trabajando. Tu cerebro así han estado captando y procesando todas estas microseñales de las que hemos hablado. Un ligero cambio en el viento, el canto de un pájaro que se calla, una ondulación casi invisible en el agua, sin que tú te dieras cuenta. La suma de todas esas pistas genera esa corazonada. Un pescador experimentado aprende a confiar en su intuición, porque sabe que es el resultado de miles de horas de observación inconsciente. No la ignores, es tu mejor aliada. La puntera, por supuesto, no es inútil. Sigue siendo una herramienta válida y una señal más en tu arsenal, especialmente para picadas muy rápidas y violentas de peces activos. Es la primera en avisarte. El error no es mirarla. El error es mirar solo la puntera. La puntera es como el velocímetro de un coche. Te da una información importante, pero si solo miras el velocímetro, te saldrás en la primera curva. Necesitas mirar la carretera, los espejos, las señales de tráfico. Tienes que procesar toda la información disponible. En la pesca es exactamente igual. La puntera es un instrumento más de la orquesta, no el director. Pensemos en el pescador que evoluciona. Al principio su mundo es la puntera. Toda su atención está ahí. Es la etapa 1. Después descubre la importancia del sedal, y su campo de visión se amplía para incluir la línea y la puntera. Etapa 2. Más adelante empieza a leer el agua, las burbujas, las ondas. Etapa 3. Luego incorpora el sonido, los pájaros, el entorno completo. Etapa 4. Finalmente confía en su intuición, que es la suma de todo lo anterior. Etapa 5. En cada etapa, las posibilidades de captura se multiplican. La diferencia entre el novato y el maestro no está en la calidad de su equipo, sino en la amplitud de su percepción. El maestro no mira, observa, no oye, escucha, no espera, interpreta. Para resumir toda esta idea en una sola frase, deja de ser un vigilante de punteras y conviértete en un observador del entorno. Tu jornada de pesca se transformará. Ya no será una espera pasiva y a veces aburrida, sino una actividad dinámica y emocionante, un juego de detectives en el que buscas pistas constantemente. Disfrutarás mucho más de cada salida, incluso cuando no pesques nada, porque estarás conectado de una forma mucho más profunda con el medio acuático. Y, como consecuencia directa de esa nueva conexión y esa nueva capacidad de observación, pescarás más, mucho más. Porque verás lo que la inmensa mayoría de pescadores, con la vista clavada en su puntera, son incapaces de ver. Así que, como hemos visto, la pesca de verdad no está en la punta de la caña. Está en la tensión de la línea, en el silbido del carrete, en un rastro de burbujas en el agua e incluso en el vuelo asustado de una garza. Hemos pasado de ser simples vigilantes de una varilla de fibra de carbono a ser observadores de todo un ecosistema que nos habla constantemente. El verdadero giro de guión, el momento que lo cambia todo, es darse cuenta de esto. El pescador que más captura no es el que tiene la vista más aguda, sino la mente más abierta. Al dejar de obsesionarte con un solo punto, con la dichosa puntera,
liberas tus sentidos y multiplicas exponencialmente tus posibilidades de éxito. Este simple cambio de enfoque te hará pasar de esperar pasivamente a que algo suceda, a anticipar la picada antes de que la caña te la muestre. Y eso, amigos, es la diferencia entre un aficionado y un pescador de verdad. Gracias por haberme acompañado en este vídeo. Si te ha parecido útil, si te he volado un poco la cabeza, déjame un buen me gusta y suscríbete al canal para no perderte más consejos como este. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál es la señal de picada más rara, sutil o inesperada que has tenido y que no tenía absolutamente nada que ver con la puntera de la caña? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a crear entre todos una enciclopedia de las picadas secretas.